Buenas tardes. Vamos a desarrollar la unidad temática número 5, que como podrán apreciar tenemos que desarrollar todo lo que es interpretación, extinción y contrato de consumo. Creo que las clases anteriores algo someramente habíamos comentado sobre cómo se tiene que interpretar los contratos. Básicamente, y a grosso modo por una cuestión de tiempo, lo que hay que tener presente es que los contratos deben interpretarse siempre de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes quisieron y entendieron. Esto la doctrina de jurisprudencia siempre lo consideró así, pero nuestro nuevo Código Civil y Comercial expresamente en el artículo 1061 regula el tema de la intención común, que dice: el contrato debe interpretarse conforme a la intención común de las partes y al principio de buena fe. Es decir, cuando uno va a contratar, debe confiar en que la otra parte va a cumplir su contraprestación y viceversa, ¿no? Siempre tenemos, en el contrato siempre mínimo, como mínimo vamos a tener dos sujetos, ¿no? Un acreedor, un deudor, una de las partes tiene que entregar una cosa a otra y el otro seguramente como contraprestación, si hablamos de un contrato de compra y venta, por poner solamente un ejemplo, deberá pagar un precio en dinero. Entonces, ¿qué significa esto de la buena fe? Implica que llegado el momento de cumplimiento de este contrato, ambas partes van a efectuar sus prestaciones. En el ejemplo que yo acabo de dar, el comprador va a confiar de que el vendedor le va a entregar la casa, el terreno, etc. Y viceversa, el vendedor va a confiar que el comprador le va a entregar el dinero pactado, por poner un ejemplo. Esto es como la regla común, pero en la vida cotidiana no siempre a veces sucede así, o a veces las cláusulas que se estipulan en un contrato no son muy claras o son ambiguas. Creo, si mal no recuerdo, que en clases pasadas yo le había dado un ejemplo que les voy a retirar, que es muy ilustrativo. Puede suceder que en un contrato, por un error de tipeado, error de las partes, o inclusive tal vez el escribano que hizo el contrato para que se certifique la firma, se equivocó en una letra, supongamos, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, el siguiente: Juan tiene que entregar a Daniel una casa y un auto, pero el escribano, la persona que hizo el contrato, en vez de poner "y", por un error de tipeado puso "o", ¿sí? O sea, la casa o el auto. Pero la intención de las partes, la buena fe, implicaba que tenía que entregar las dos cosas. Entonces, llegado el momento de cumplimiento del contrato, la parte que tiene que entregar la casa y el auto lee eso y lee "o", o sea, la conjunción disyuntiva "o". Entonces pretende actuar de mala fe y entregar una de las dos cosas para liberarse. Eso sería un actuar de mala fe. Lo correcto ahí es actuar de buena fe, independientemente de lo que diga el texto, de cómo está redactado, porque las partes, la intención común era de entregar ambas cosas, la casa y el auto. Insisto que este ejemplo me explayé más en otras grabaciones. Entonces, el nuevo Código Civil y Comercial establece también una especie de interpretación restrictiva que dice: cuando por disposición de la ley, el artículo 1062, cuando por disposición de ley, legal o convencional se establece expresamente una interpretación restrictiva, debe estarse a la literalidad de los términos utilizados al manifestar la voluntad. Este artículo no es aplicable a las obligaciones del predisponente y del proveedor en los contratos por adhesión y en los de consumo respectivamente. Dicho en otras palabras, si las partes de común acuerdo establecieron que hay que sujetarse estrictamente a lo que está manifestado en el contrato, o en el documento que contiene, mejor dicho, el contrato, pues el contrato no es el papel, sino es la obligación que nace de la misma, hay que hacer una interpretación restrictiva. Restrictiva quiere decir limitada, no amplia, no en el sentido amplio, sino en el sentido estricto de lo que está redactado. Insistimos, eso fue la intención de las partes al contratar. El código trae reglas de interpretación, protección de la confianza, por ejemplo, el artículo 1067. Yo voy destacando solamente algunos artículos, lo cual no implica que los otros no sean importantes, solo por una cuestión de tiempo, ¿no? La interpretación dice: debe proteger la confianza y la lealtad que las partes se deben recíprocamente.
siendo inadmisible la contradicción con una conducta jurídicamente relevante, previa y propia del mismo sujeto. Es decir, palabras más, palabras menos es lo que venimos diciendo, de que las partes al contratar tienen que actuar con total lealtad hacia la otra. Un ejemplo bien sencillo. Si uno va a vender, por ejemplo, una cosa que es usada, debe hacer saber a la otra parte los desperfectos que la misma pueda llegar a tener. Por ejemplo, ¿qué implicancia esto tiene? Uno puede pedir una disminución del precio, cosa que, o la otra parte tiene el derecho a no adquirir la misma, si tiene cierto desperfecto, depende de qué es lo que se va a transmitir. Bien, ahora vamos al tema de la extinción de los contratos. Brevemente, también esto el nuevo Código Civil y Comercial trae desde el artículo 1076 hasta el artículo 1091 inclusive. Lo concreto acá a tener presente es que por regla general el efecto propio del contrato es hacer nacer obligaciones, nacer, crear, modificar o transferir obligaciones. En última instancia es hacer extinguir esas obligaciones. Sin embargo, puede suceder, en última instancia, que las partes se pongan de acuerdo para extinguir un contrato que previamente ellos mismos habían creado. Eso se llama técnicamente distracto. Por ejemplo, esto está en el artículo 1076 del nuevo Código Civil y Comercial, se llama rescisión bilateral, ¿sí? Pero insisto, esto es diríamos como la excepción, porque el fin propio del contrato es crear, modificar, transferir obligaciones. Y el otro punto es el tema del contrato de consumo, que también ahora está expresamente en nuestro Código Civil y Comercial en el artículo 1092. Acá concretamente lo que hay que tener presente es que tenemos básicamente tres normativas de relevancia que tenemos que escudriñar: la Constitución Nacional, el artículo 42, la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley 24240, y el nuevo Código Civil y Comercial del artículo 1092 en adelante. Ahí define lo que es relación de consumo, qué es consumidor, contrato de consumo, que le va a llevar a usted una lectura, digamos, amena, y siempre haciendo ese cotejo con la Ley de Defensa del Consumidor, porque la Ley de Defensa del Consumidor, como ustedes sabrán, es una ley especial. Esto sería a grandes rasgos entonces la unidad temática número 5.